participa un sector de los medios de comunicación y del periodismo. Déjeme precisamente enlazarme en estos momentos con la amiga y colega Nancy Flores de la revista Contralínea. Nancy Flores, quien es corresponsal de la revista, a quien ustedes han visto en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura y también en La Mañanera. Querida Nancy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Oye, por cierto, después de presentar a Víctor Trujillo en su personaje de Broso y a Beatriz Pajés haciendo un pajés, y con este reportaje de largo alcance, de largo aliento que han estado publicando en la revista Contralínea sobre el golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador, ¿en dónde van? Te pregunto, ¿en dónde van? Porque siguen publicando sobre este tema que tiene que llevarnos también por los medios de comunicación y personajes como los que aquí mencionamos. ¿Dónde van, Nancy? Pues justamente acabamos de publicar el trabajo sucio que hacen los medios de comunicación en todo esto del golpe blando. Hay que recordar que el golpe blando, lo que dice la teoría de Gene Sharp, es que es un golpe de Estado que se hace por la vía pacífica, es decir, no ocupa a la milicia para derrocar gobiernos. En ese sentido, bueno, lo que nosotros hemos visto a lo largo de este trabajo es que los medios de comunicación van por dos vías, es decir, la primera es el calentamiento de calle, es decir, asustar estas causas legítimas que existen en la sociedad a partir de justamente estas supuestas críticas hacia el gobierno y decir es que este sector social tiene razón y sí la tiene, ¿no? Pero ellos inflan esa problemática y asusan a la gente para que siga saliendo a la calle y generar con ello malestar social. Y la otra es que por la vía de comentarios, de editoriales, de noticias falsas, de mentiras, es decir, abiertamente utilizan las mentiras en sus programas, en sus noticiarios, etcétera, para advertir que hay situaciones de riesgo para la sociedad y con ello generar malestar en la sociedad. Y entonces esto le sirve sobre todo para en un futuro, cuando ya se avance el golpe blando puede venir desde el Congreso, cuando, o lo que se ha ensayado en América Latina, es que los mandatarios son juzgados en el Congreso y son destituidos, o desde el Poder Judicial se les abren procesos en contra que los llevan incluso a la cárcel. Eso pasó, por ejemplo, en Brasil. Y eso, cuando eso sucede o cuando piensan que eso podría suceder en México, pues la gente esté tan enojada, tan molesta con el gobierno por todas estas serie de mentiras, de noticias sesgadas, de noticias falsas, pues ya no haya una reacción social, es decir, que la gente no defienda al gobierno legítimamente constituido, porque hay que recordar que en 2018 el presidente López Obrador ganó por una mayoría aplastante, es decir, el más cercano competidor, pues ni siquiera le alcanzaba pues a los más de 30 millones de votos que obtuvo el presidente López Obrador. Entonces, los medios de comunicación entran en el golpe blando de esta forma, es decir, van acompañando todas las estrategias del sector empresarial desde un inicio y las van acompañando, como ya decía yo, con noticias falsas, con noticias sesgadas, con mentiras, abiertas mentiras, y que generan esta incertidumbre social. Entonces, por eso vemos que les interesó mucho, por ejemplo, el tema del feminismo, cuando nunca en la vida les había importado, y entonces estaban promoviendo el año pasado, por ejemplo, el paro de las mujeres el 9 de marzo, ¿no? Y además estaban promoviendo las manifestaciones en las calles que se tornaron bastante violentas, incluso podemos recordar escenas pues muy tristes y muy lamentables donde mujeres agredían mujeres policías, ¿no? Como si hubiera mujeres de primera y mujeres de segunda,
y eso no se condenaba en los medios de comunicación porque no les interesa, pero a los medios de comunicación tampoco les interesa llevar la agenda feminista, la agenda real del feminismo. Entonces ahí podemos ver que asusan movimientos legítimos que realmente no les importan. Nunca los medios han promovido, por ejemplo, que haya leyes que dignifiquen a la mujer y que le permitan tener este derecho a decidir sobre su cuerpo, que es una de las principales banderas del feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios están en contra del aborto, porque son medios que son hipócritas. Y ahí es donde entran todos estos voceros del poder, ¿no? Porque hay que recordar que muchos de ellos están al servicio del poder económico, que hay poderes fácticos, que no solamente está el poder gubernamental, están los poderes fácticos, el poder económico es uno de los poderes más fuertes. Y este poder fáctico, el poder económico, no es el que impuso esta vez al presidente. Es decir, el presidente no es, pues como fueron los anteriores, todos mangoneados por el poder económico, no está sometido a ellos, al contrario, los está haciendo que vayan a pagar impuestos, los está haciendo que sus contrataciones sean cada vez más abiertas, más públicas, más transparentes, y en ese sentido que no haya tráfico de influencias y toda la corrupción que había en el pasado, los diezmos, los sobornos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entran los medios de comunicación y los voceros del poder. De hecho, el presidente hoy también, a planteamiento de meme, habla de los medios que callan, van a callar sobre la consulta popular, van a callar muchas de estas voces tan vociferantes, tan críticas, tan duras contra el presidente, pero van a callar cuando se hable de la consulta popular para enjuiciar a los actores políticos del pasado. De hecho, el presidente incluso pide que se dejen de gastar a lo tonto tanto dinero en el INE y que le inviertan en la consulta, Nancy. Sí, porque justamente esta parte de que yo te hablo de noticias sesgadas es lo que la agenda que ellos quieren imponer, la agenda mediática. Y si tú te das cuenta, tanto en prensa escrita como en medios electrónicos, es decir, los medios corporativos, los llamados grandes medios de comunicación, tienen prácticamente el mismo discurso, ya homogeneizado el discurso. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les importa. Entonces, los pocos espacios que se están dedicando a hablar sobre la consulta ciudadana del 1 de agosto, donde yo espero que los mexicanos votemos por el sí, porque sí se juzga a estos criminales que tuvimos como presidentes, es para decir que pues no sirve de nada la consulta porque los crímenes están prescritos. Ese es ya el discurso que tratan de posicionar en los pocos espacios en los que hablan del tema. ¿Por qué? Porque ellos hacen que la agenda mediática esté muy reducida. De eso ya habíamos hablado, Vicente, cuando tocamos o abordamos el tema de artículo 19. Cómo van cerrando los espacios a las voces críticas de izquierda. Entonces, lo que tenemos ya es un abanico muy amplio de voces de derecha en todos los medios electrónicos y en la mayoría de medios impresos. Y eso... lo que ellos hacen es censurar ciertas informaciones. Lo mismo hicieron con estas estadísticas que se hacen a nivel mundial, en donde posicionan al presidente López Obrador como uno de los mandatarios más queridos por el pueblo. Eso lo censuraron, y censuran cada cosa que no les conviene a su discurso, lo van censurando. Ahora, como no les conviene el tema de la consulta, los pocos espacios que le dedican es con esta tónica de, pues de nada sirve si todos los crímenes que cometieron o los delitos ya están prescritos. Y no hablan, por ejemplo, de los crímenes de lesa humanidad, que esos no prescriben, y de esos hay muchos ejemplos. Tan solo por citar unos, Vicente, en el caso de Salinas de Gortari está todo lo que pasó con el tema de cómo se combatió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, cuando se dio el levantamiento armado de los indígenas. En el caso de Cedillo hay 3 masacres, digamos, que marcan ese sexenio y por los cuales Cedillo podría ser juzgado, que es la masacre de Charco, la masacre de Acteal y la masacre de Aguas Blancas. En el caso de Vicente Fox, digamos que el caso más emblemático es San Salvador Atenco, toda la represión que sufrió la gente que se estaba oponiendo al nuevo aeropuerto de Texcoco.
En el caso de Felipe Calderón, pues digo, ahí hay una serie de crímenes de lesa humanidad por los cuales se debería de juzgar, y de hecho hay que recordarlo, hay una denuncia en la Corte Penal Internacional contra este político panista, porque su sexenio está marcado por múltiples masacres en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Él dio esta orden, y esta orden derivó en miles y miles de ejecuciones extrajudiciales, en desapariciones forzadas, en muchos casos de tortura. Todo eso son crímenes que no prescriben jamás. Y finalmente, bueno, en el caso de Enrique Peña Nieto, pues el caso emblemático, podríamos decir, es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero hay muchísimos más casos de crímenes de lesa humanidad y estos no prescriben. Y el discurso de los medios es precisamente callar esta otra parte de la historia. O sea, nos dicen todos los delitos del pasado ya prescribieron, y no es cierto, eso es falso. Por eso la gente tiene que pedir una rendición de cuentas, que se investigue por dos líneas. En efecto, está la línea de la corrupción, todo el saqueo desmedido que hubo en esos sexenios, pero por otro lado está la línea de los crímenes de lesa humanidad, y ahí sí que no prescribe, y ahí sí que tendrían que ir estos criminales a la cárcel. Nancy, precisamente hablando de personajes oscuros, veo cómo hoy Sósimo Camacho, tu compañero, amigo también de Sin Censura, presenta el esquema, el organigrama de cómo operaba esto de darle recursos a Carlos Romero de Champs, y es una nota que firma, un reportaje, una investigación que firma el maestro Miguel Vadillo, y te voy a pedir que lo conversemos, lo platiquemos aquí en Sin Censura, porque estoy viendo que son detalles muy fuertes, son detalles que deben de darnos una idea del tamaño del saqueo en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y si me permites leer un poco de esto que publican ustedes en la revista Contralínea, insisto, la firma, la nota, el maestro Miguel Vadillo. Déjenme, les informo que en el gobierno de Peña Nieto, esto está muy, muy fuerte. En gobierno de Peña Nieto, Pemex entregó 20,000 millones de pesos a Carlos Romero de Champs. Esta es la diferencia entre esos que dicen que hacen periodismo y el periodismo de investigación que se publica en la revista Contralínea. 20,000 millones de pesos, y dice así lo que publica el maestro Miguel Vadillo: transferencias financieras ocurridas entre 2013 y 2018 llevan a los 20,000 millones de pesos. Tengo entendido, Nancy, tú tienes más detalles de esto que publican. Sí, fíjate que esta es una investigación que se basa en información oficial, tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como de la Fiscalía General de la República, a la que Contralínea tuvo acceso, que en efecto es un reportaje de Miguel Vadillo. Y en esta se da cuenta, pues, justamente de todos estos tejes y manejes que se daban en el pasado, por los cuales también deberían de ser juzgados los expresidentes. En este caso, es un sindicato muy poderoso, que todavía yo considero que es el más poderoso del país, dentro del sector público, que es el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, Petroleros de la República Mexicana, es decir, el sindicato de Pemex. Y se da cuenta de cómo el flujo de dinero no solamente se remite al Pemex Gate, porque tal vez todos pensamos que el caso de corrupción del Pemex Gate fue, digamos, la punta del iceberg, y eso ya quedó en el pasado, muy pasado, y no es cierto, ¿no? O sea, no se remite a los 2000, está presente a lo largo de la historia, porque este sindicato tenía muchas tecnologías en el pasado, a tal grado de que en el gobierno de Peña Nieto se le entregaron promedio 3,300 millones de pesos al año, una cantidad, Vicente, que yo creo que ni tú ni yo vamos a ver jamás en la vida, ni siquiera tenemos una idea de cuántos billetes significa esta cantidad. Pues imagínate, 3,300 millones de pesos.
¿de qué estamos hablando? Y todo este dinero se le da al sindicato pues por diversas vías, ¿no? Pero al final se ocupa de una forma patrimonial. Y el problema con el sindicato de Pemex no solamente es eso, ni cómo se utiliza después en esas investigaciones, lo que nosotros hemos estado dando cuenta, y todavía falta la última parte donde se va a hablar de el destino de estos recursos, es cómo se gasta. Es decir, viven vidas de gente que nosotros lo hemos visto porque se ha documentado. Parece que hay problemas con el audio, perdón, que se ha ido documentando. ¿Sí me escuchan? Sí, y si me permites, déjame leer un poco del reportaje mientras corregimos cualquier falla que haya con el audio, mi querida Ceci, mi querida Nancy. Lo que publica el maestro Miguel Vadillo es que en el gobierno de Peña Nieto, Pemex entregó 20,000 millones a Carlos Romero de Champs. Transferencias financieras ocurridas entre 2013 y 2018 revelan que Pemex entregó más de 19,900 millones de pesos al sindicato petrolero, entonces encabezado por el priista Carlos Romero de Champs. Las autorizaciones corrieron a cargo de los exdirectores generales Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina. En promedio, cada año del gobierno de Peña Nieto, nos decía Nancy, la dirigencia sindical obtuvo 3,320 millones de pesos del erario. Y en las próximas semanas, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana renovará su dirigencia sindical después de que su ex líder, Carlos Romero de Champs, se mantuviera por más de 26 años en la Secretaría General, tiempo en el cual este corrupto dirigente abusó no solo de las cuotas sindicales de los más de 100,000 trabajadores petroleros, sino que también dispuso a su antojo de miles de millones de pesos que anualmente le entregaba la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos. Solo en 6 años, para que usted entienda el tamaño de esto que publican los colegas de la revista Contralínea, solo en 6 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 3 directores generales que tuvo Pemex, Emilio Lozoya Austin del 2012 al 2016, José Antonio González Anaya 2016-2017 y Carlos Alberto Treviño Medina 2017-2018, dispusieron de recursos del Estado y transfirieron al sindicato petrolero 19,930,255,048 pesos con 82 centavos. Esto significa que ese gobierno priista le entregaba anualmente en promedio 3,320 millones de pesos a la dirigencia sindical. En el gobierno anterior, el recién jubilado Romero de Champs, junto con el actual líder suplente del sindicato, el diputado priista Manuel Limón Hernández, quien en el sexenio pasado se desempeñaba como secretario tesorero del Comité Ejecutivo General, eran los responsables de negociar con los directores generales de Pemex las partidas presupuestales que les entregaba la empresa estatal petrolera, y que en los últimos 4 gobiernos del PRI y del PAN, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la cifra pudo llegar a los 100,000 millones de pesos. Querida Nancy Flores, leía los primeros párrafos de la investigación del maestro Miguel Vadillo. Y entonces así, Vicente, nos explicamos cómo es que tenían acceso a tantos viajes al extranjero, no solamente el ex líder sindical ahora jubilado, sino también su familia, ¿no? O sea, todas estas extravagancias de llevar en un vuelo privado a los perros, ¿no? A las mascotas, etcétera, el tipo de automóviles que tenían sus hijos, etcétera, etcétera. Y todo esto, lo grave es que es dinero público, porque hay que recordar que el dinero de Petróleos Mexicanos es dinero de los mexicanos, es dinero público. Entonces es muy importante darle luz a estas investigaciones y que no se vuelva como un tema de pues ya es el pasado, ya hay que olvidarlo, de nada sirve estar viendo hacia atrás, porque eso no es así. O sea, la gente que ha cometido ilícitos tiene que rendir cuentas, y en este caso, bueno, se da cuenta muy puntual del origen, que es Petróleos Mexicanos, de estos recursos, y del destino, y el destino
destino se convierte en patrimonial. Y otro punto muy grave, Vicente, del que se da cuenta en este reportaje, es también del uso patrimonial que le dan a las cuotas sindicales, es decir, al pequeño dinero que le van robando cada mes a los trabajadores. Los trabajadores sindicalizados están obligados a entregar esas cuotas sindicales y acaban en la misma bolsa que es, digamos, manejada de una forma turbia por toda la cúpula sindical. O sea, no solamente es Carlos Romero de Champs, sino el resto de la cúpula sindical, la que se va volviendo rica a partir de estos recursos, tanto de Petróleos Mexicanos como de los trabajadores, esquilmando a miles y miles de trabajadores de Petróleos Mexicanos. Pues vaya situación. ¿Viene más de esta investigación, Nancy? Sí, vamos a publicar ahora sí toda esta ruta de dinero, toda esta infografía grandísima a la que tuvimos acceso y vamos a dar cuenta de parte de hacia dónde se fue. En esta parte que ya estamos publicando se habla de los viajes, pero no solamente están los viajes, están compra de de bienes inmuebles, está diversos gastos, ¿no? Hay que recordar que a este ex líder sindical le gustaba traer hasta relojes carísimos, joyas, etcétera, etcétera. Entonces se va a dar cuenta en el siguiente reportaje de quiénes son los beneficiados de su familia y de otros líderes sindicales. Muy bien, pues ¿dónde va a encontrar la gente que nos está viendo, las más de 15,000 personas conectadas en vivo y en directo en nuestros canales? ¿En dónde encuentran la información sobre estas notas, estas investigaciones, estos temas que hemos abordado, querida Nancy? ¿Y en dónde te apoyan en redes sociales? Gracias, Vicente. Es en www.contralinea.com.mx. La red social de la revista es @contralinea en Twitter. Y a mí en Twitter también me encuentran como Nancy-contra. Muchas gracias, Vicente, por el espacio y por tu apoyo. Y gracias también a tu audiencia y a tu equipo. Claro que sí. Salúdanos, por favor, al valiente, siempre valiente Sósimo Camacho y obviamente el maestro Miguel Vadillo. Un abrazo, Nancy Flores. Un abrazo a ustedes también, Vicente. Muchas gracias. Bueno, vámonos.